Hola, mi nombre es Juliana Caxe Arana, yo soy peruana, soy mamá de Lía de 13 años y Andrés de 10 años. Bueno, me han pedido que cuente mi testimonio sobre cómo me convertí o cómo, sabes que la verdad que no sé si decir me convertí porque creo que la conversión se actualiza cada segundo, ¿no? Uno no está totalmente convertido porque nadie es perfecto salvo Dios y si uno quiere llegar a ser como Dios, pues es imposible y todos los días tiene que estar actualizando esa conversión. Pero bueno, en cómo me encontré o cómo es que cambié mi vida a raíz de encontrarme con Jesús. Bueno, yo nací en el año 1975, ahorita tengo 48 años. Nací en Lima, mi papá acá falleció en agosto del año pasado, del 2023, italiano. Migraron después de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo paterno fue soldado y se vinieron cuando mi papá tenía 15 años, o sea, más o menos en el año 55. La familia materna, peruanos, clase media, media alta tal vez diría, y mis papás se casaron cuando digo que es importante este dato porque mis papás se casaron en el año 70 y tuvieron 3 hijos, yo soy la tercera. Y vivíamos muy bien, una casa bonita, con jardín. Mis papás sí se casaron por iglesia, pero no eran practicantes de la religión, para nada. Y bueno, entre idas y venidas, mi papá se fue a vivir a Venezuela, nosotros fuimos. La cuestión es que en el año 82, o sea, cuando yo tenía 7 años, mi papá se divorciaron. Mi papá se quedó viviendo en Venezuela, nunca más regresó al Perú. Y yo regresé con mi mamá aquí. Bueno, mi familia, como digo, al final mi mamá se volvió a casar por civil, con un señor viudo y no teníamos pues una vida de práctica. Al contrario, más bien diríamos que era una familia decente, ¿no? Nadie era pues un inmoral en el sentido de nadie robaba, mataba, ni nada. Pero digamos, estaban más pegados a la cultura de la revolución sexual y hippie que, digamos, al conservadurismo católico, ¿no? Yo sí fui educada en un colegio católico. No creo que haya sido por un propósito. En realidad, cuando regresamos de Venezuela, era el año 82 y era marzo, y en Perú las clases empiezan en marzo, y más o menos que nos metieron en el colegio en que había vacantes, y a mí me tocó entrar a este colegio marianista, que de hecho yo no estaba bautizada, porque con las idas y venidas de que mi papá se fue, qué sé yo, no me bautizaron, y fue el director de ese colegio, que era un sacerdote, quien dijo que para que yo entrara en ese colegio tenía que ser bautizada, y me bautizaron a los 7 años, en el año 82, y ahí digamos que hice una vida más o menos educada por la clase de religión, la catequesis de la primera comunión, me confirmé en cuarto de secundaria, de verdad que viéndolo retrospectivamente, porque tocaba, nunca tuve una experiencia religiosa, así que tú digas, ay, impactante, y ya está, terminé el colegio a los 16 años, entré a la universidad y ahí empezó la vida loca. Ya puedo decir que abiertamente me alejé. Es que no sé si alguna vez estuve cerca en realidad. Hoy sí viéndolo hacia atrás, yo sí veo la mano de Dios y el manto de la Virgen toda mi vida, porque a veces pienso de todas las locuras que hice y cómo sigo acá, ¿no? Entonces, claro, pero en ese momento no lo veía en realidad. Estudié ciencias de la comunicación, periodismo, terminé a los 21 años y comencé a trabajar desde los 20 en el diario El Comercio, que era es el diario, ya no sé, que ya no hay diarios tan importantes, pero digamos, en ese momento era el diario, el decano. Trabajaba en espectáculos, muy divertido. Y nada, y de verdad mi vida desde la universidad, yo tenía muy buenas notas, fui becada por notas, entonces nadie me ponía límites en otros aspectos de la fiesta, de la juerga, de los novios, salía por aquí, salía por allá.
no consumí drogas, no aborté, o sea, no tuve nada de eso, de esas cosas, esas experiencias, digamos, más radicales. Y en esa época, estamos hablando de los años 90 y entre los 96, 2000, no había un debate cultural abierto, por lo menos en mis espacios de socialización, donde tú hablaras pues de género o de aborto. Yo recuerdo que, y siempre lo comento, que el gran dilema cuando nosotros estábamos en la universidad no era si ibas a abortar, sino si ibas a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Ese era el gran dilema ético. ¿Pero por qué? Porque si salías embarazada, tenías que dejar la carrera. O sea, no había la variable aborto aquí, por lo menos donde yo me movía, ¿no? Entonces no te exigía tener posturas. Entonces no había tampoco este desafío espiritual, cultural, intelectual de tener, como digo, una postura frente a temas que hoy sí te exigen tener una postura, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y gracias a Dios me iba muy bien a mí en el trabajo. Yo, no sé, ascendía donde entraba, ascendía, siempre ganaba más. O sea, del comercio pasé una revista, me pagaban el doble. De ahí me llamaron para trabajar, nadie me cree cuando lo digo, pero en Red Bull. Yo trabajé 5 años en Red Bull, cuando entró al Perú en el año 2003 al 2008. Terminé siendo gerente de comunicaciones para toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces viajaba por todos lados, no sé cuántas veces habré ido a Europa, iba a todo, vivía en el avión, ¿no? De evento en evento. Primero fueron 5 países, de ahí 7 países, de ahí 32 países que yo tenía que ver. Entonces, claro, iba por todos lados. Y la vida era desordenada en realidad. Y Dios ni aparecía, ni siquiera era un tema ahí, ¿no? Recuerdo haber tenido algunas conversaciones con amigos, donde, por ejemplo, mi postura del aborto era, bueno, sí, pues, si sales embarazada a los 18 años, entiendo que tengas que abortar, o sea, estaba totalmente confundida, coqueteaba, si es que no era, porque como digo, en esa época no había esas categorías con los progres, ¿no? Entonces, ya en los últimos años de mi soltería, porque yo me he casado de 34 años, miren cuánto tiempo había pasado, tantos años de locura, digamos, aprendí a leer inclusive el tarot. Me da risa, lo cuento, porque, o sea, de verdad ni siquiera yo tenía idea que era algo malo. O sea, no tenía ni la menor idea porque encima era buena. Mi mejor amigo, desde que yo soy chiquita, cuenta hasta el día de hoy de que le chunté varias veces cosas que le habían pasado, ¿no? Y en esa época, ahora nuevamente viéndolo hacia atrás, comencé a tener ciertas experiencias raras, ¿no? Yo vivía sola, me movía en la cama, según yo era que alucinaba, ni siquiera le tomaba, para que vean, importancia a nada de lo que me pasaba. No, o sea, era como, sí, en la noche me sacuden la cama, me soplan por aquí el oído, siento no sé qué, pero dije yo, será pues que estoy cansada, escuchaba, o sea, era rarísimo, que claro, yo miro para atrás y cuando ya he ido aprendiendo, por ejemplo, sobre los portales ¿no? Cuando escuchas a algún exorcista, y decía, qué loco, de repente ha sido algo así, ¿no? Pero bueno, yo de verdad, tipo Heidi en el monte suizo, corría por la vida sin detenerme, pero sí era, o sea, no tenía ninguna idea del sentido de la vida, de la trascendencia, de Dios, del propósito, nada, 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 nada. De verdad era un ignorante, más ignorante de lo que soy yo, pero ahorita. Y en un momento conozco a la persona con la que me casé cuando yo tenía 33 años. En esa época ya había dejado de trabajar en Red Bull y era directora periodística del portal Terra,
que era el portal periodístico del Grupo Telefónica, que ya quebró aquí en Perú. Y claro, yo tenía el puesto más alto, luego el gerente general, eran las dos directoras, la de publicidad y yo, ¿no? Y tenía gente a mi cargo. En esa época que tenía, digamos, poder mediático, ni siquiera me involucraba mucho en temas políticos, era más superficial, no era conseguirse, en ese momento, estamos hablando de recién empezaba la web 2.0, era ver cómo conseguías más, ¿cómo se llama? Page views, ¿no? Y audiencia para vender publicidad. Pero en esa época ahí conocí a mi novio y la familia de él sí era católica practicante. Entonces, ya para mí era lo mismo que fuera musulmán, que fuera atea, me da igual. Hay acá un paréntesis importante. Mi papá, con el cual yo perdí contacto y de ahí retomé contacto a lo largo de los años, era un ateo recalcitrante, anticlerical se volvió el hombre. Así, no, su vida no sé, la pasó mal o qué, terminó viviendo en Italia con la nueva esposa y realmente odiaba, o sea, no creía en nada, en nada. Para él tú te morías y te ibas al hueco y te quedas ahí. A mí me da un poco de pena porque ya, de hecho, acaba de morir, bueno, ya hacía tiempo, es otra historia, la muerte de mi padre, porque yo llego a ir allá a Italia y creo que logro que él, su última experiencia en su agonía puede hacer un encuentro con Dios. Ojalá, porque su esposa no me dejó llevar un sacerdote. Pero yo le eché agua bendita, hice todo lo que pude hacer para que él hicieron cadenas de oración acá en Perú, misas. O sea, fue bien bonita esa experiencia dentro del dolor y la tristeza de ver morir un hombre ateo como mi papá, con tanto dolor, agonía, ¿no? Pero bueno, me ayudó mucho, de verdad que fue una experiencia dura, pero muy espiritual. Pero bueno, la familia de mi esposo sí era católica. Él también no era tampoco o sea, el más digamos, más recto, pero ya. Entonces, ¿cuándo fue el punto de quiebre? Cuando él me pide matrimonio, para mí me da exactamente igual. Es más, yo acepté casarme por iglesia por ellos, porque me da igual. Por mí me casaba en la punta del monte, con la playa abajo y tirando flores en donde sea, no me da igual. Entonces, él comienzan a buscar al sacerdote para que nos case. Y recuerdo la discusión de su familia, no, el padre tal. Y mi esposo decía, no, ese cura cuando yo era chico me dijo no sé qué, el padre no sé cuántos, porque ellos pertenecían a un grupo religioso, no una asociación religiosa, un movimiento. Entonces, claro, como él de chico había estado en las agrupaciones de jóvenes, siempre un cura le había hecho algo, pero en buena onda, se le había llamado la atención, no sé, es muy renegón, me dijo no sé qué. Entonces, el único sacerdote con el cual él no había tenido ningún contacto era un cura que se llamaba, porque ya falleció, el padre Jürgen Damm, que no había estado muy expuesto, digamos, por su vida, había tenido una vida casi monacal en este movimiento, en este grupo, y el padre decidió recibirnos, aceptó recibirnos en su oficina, en la parroquia, porque recién iba, ni siquiera me acuerdo si trabajaba en la parroquia, la cuestión es que fuimos a la parroquia. Llegamos en moto, porque él manejaba moto, mi esposo, una Harley, y yo tenía el pelo chiquito, así, rubio, pintado de rubio, parado, así. Y llegamos todos de casco, cuero negro, todo. Y abrimos la puerta, yo me saco el casco y el padre Jürgen cuenta, que después ya fuimos muy amigos, que apenas me vio,
él dijo, uy, esta rubia no debe tener nada en la cabeza. Entonces nos sentamos a conversar y no sé qué pasó. No tengo cómo explicar porque no es que fue, ay, sentí algo. No, empezó una amistad con él y dijo, yo los caso, pero hay una serie de condiciones que ustedes tienen que cumplir. Obviamente la castidad, tal, nos puso, ya ni me acuerdo, confesión, y él me confiesa después de 17 años, en un momento, no ahí, me hace prepararme, y mi confesión, me da risa porque duró hora 45 minutos, porque claro, él me dio un examen de conciencia y yo pensé que era más o menos un examen de ingreso a la universidad, y le conté todo lo que había hecho desde que nací, más o menos todos mis pecados, desde que nací hasta ese minuto. Entonces imaginarán, el pobre creo que necesitó 7 días de recuperación después de mi confesión. Me acuerdo la cara de, ya para más o menos, porque era, tienes que decir algunas cosas, no me tienes que contar tu vida, no tenía ni idea ni cómo me tenía que confesar. Me confesé y, por ejemplo, pasaban cosas del tipo, hacía, sí, padre, porque cuando me reencarne, la otra vida, cuando te qué, me decía, cuando me reencarne, ¿de qué estás hablando? La reencarnación, padre. Entonces venía con un libro y me decía, por favor, ¿puedes leer este libro? Entonces yo leía un libro sobre la reencarnación, que no existía, y regresaba y le decía, ya no creo en la reencarnación, padre, qué estupidez la reencarnación. Y así, cada vez que tenía una duda, el cura me daba un libro. Y fui leyendo, y me casé convertida, creyendo firmemente ya en Dios, de blanco, en la iglesia, feliz. Entonces, ahí empezó una conversión que yo podría decir que fue más que nada, ustedes saben que Dios a cada hijo, como si los que son padres me van a entender, sabe cómo llegar a cada hijo y cómo educar a cada hijo, cómo alcanzar a cada hijo, cada uno es distinto. Él creo que me vio a mí más desde lo racional, ¿no? Desde lo práctico, digamos, desde el trabajo, no sé. La cuestión es que me agarró la personalidad así, tal cual, ¿no? Y comencé a leer un montón, leía, ignorante también muchísimo de muchas cosas, hasta que eso era en el año, yo me casé en el año octubre del 2009. Mi hija mayor nace en octubre del 2010, o sea, yo a los 3 meses de casada salgo embarazada. Entonces, ya lindo, la ilusión de la bebita, yo seguía trabajando en el grupo Telefónica, feliz con mi panza, iba, la pasé fatal los primeros 4 meses porque siempre me da un montón de mareos, náuseas, pero digamos, pasé un embarazo feliz, chocha con mi hija. Cuando nace mi hija, feliz, nace la niña, no sé qué, y el día que llegó el padre Jürgen, la bendijo, no la bautizó ahí, la bendijo, no sé qué, ya, qué lindo, la niña, el cuarto, maravilloso. Yo tenía pues una superposición laboral, tenía plata, ¿no? Podía comprar lo que quería, en realidad, mi hija niñera, todo espectacular. Y de repente, el día que nos íbamos en la clínica, y fue por cesárea el nacimiento, me tenían que traer a la niña, a la bebita, para llevármela, por decirte, a las 10 de la mañana. Había dejado los aretitos para que le hagan los huequitos en la oreja, su ropita, ¿no? La típica ropita que escoge. Y de repente, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y le digo a mi esposo, oye, ¿no traen a Lía? Pues, ¿qué pasa? Ay, voy a ir a ver. Y de repente, poquitos minutos, aparece el neonatólogo y mi esposo atrás con una cara, ya lo conocía, una cara de, no pasa nada, todo está bien, pero hay algo que está pasando. Y me dicen, señora, no se puede llevar a la niña. Y yo como que no me puedo llevar a la niña. No, porque anoche ha llorado y se ha puesto morada, gris, acá gris, entonces
tenemos que descartar un mal congénito cardíaco. Miren, ese fue el minuto, el segundo de mi vida donde literalmente casi me muero. Entonces, ¿cómo que mal congénito? Sí, le hemos metido una incubadora, le hemos puesto una vía en el tobillo, porque si tiene alguna infección, y hemos llamado al cardiólogo infantil para que le haga una ecografía en el corazón. Pero el cardiólogo llega en 12 horas. Claro, yo ahí era totalmente primeriza, pues porque ahorita me pasa eso y le digo, no pienso esperar ni 5 minutos, llamo al cardiólogo de donde sea y ya está, y me trae a mi hija para darle lactar y paro de cabeza al doctor. Estamos hablando hace 13 años que eso no pasaba. Lloré desde que ese segundo hasta que llegó el cardiólogo, le hizo el examen 12 horas después. No paraba yo de llorar y de rezar y de rezar y de rezar. Y viene el cardiólogo y dice, la niña está perfecta, no tiene nada. Entonces le preguntamos, ¿y por qué se ha puesto gris? Ah, es que tiene un genio fuerte, ¿a quién habrá salido? Dijo. Ahí acabó la anécdota de la niña. Al día siguiente, porque eso ya era 10 de la noche, por decir, o sea, me la entregaron a las 9 y a las 9:05 yo estaba saltando con la niña en el auto para irme y no pisar esa clínica nunca más en mi vida. Pasó eso y yo o sea, fue una experiencia, parece anecdótica porque no pasó nada, fue un día, pero fue un cachetadón a mi soberbia, porque yo era bien soberbia, o sea, como era exitosa, de verdad, era exitosa, ganaba plata, me había comprado departamento propio a los 30 años, ¿no? Uf, el mundo estaba a mis pies. Creo que fue la primera vez que sentí que no estaba a mis pies y que yo no era dueña del mundo y que las cosas no dependían de mí. Fue bien fuerte. Ahora lo categorizo así, pero en ese momento fue, o sea, que lo cuento y me dan ganas de llorar porque fue un sentimiento de fragilidad, de vulnerabilidad, no sé cómo explicar. Y claro, comencé a sentir que mi hija, que yo era una tecnócrata, que, claro, tenía el cuarto impecable, la ropa linda, había leído los 800 libros de cómo hacer que haga la siesta, cómo hacer para que duerma, daba de lactar, pero mejor que la fundadora de cualquier organización de lactancia. Era una tecnócrata, no tenía la más mínima idea de cómo se educaba un ser humano. Porque claro, yo había sido educada un poco o sea, no recuerdo a mi mamá dándome charlas ni nada, simplemente un poco la sobrevivencia entre que el papá se había ido, no había tenido un marco. Y en esa Navidad, en esa primera Navidad, porque el día nace en octubre, en esa primera Navidad, la hermana de mi esposo me regala 3 libros que compró en una librería de familia. Eran de inteligencia emocional, de no sé qué, eran así, ¿no? Y me los leí. Y comencé a ver otro mundo. Dije, hay algo, claro, que ahora yo ya categorizo, porque ya aprendí que era más antropológico, no era psicológico, era más antropología, filosófica, educación. No era como educar para que no hagan pataletas, era como formar un ser humano en el humanismo cristiano. No me pregunten, pero ella se olvidó, eso digo que son señales de Dios, de sacar la factura, el recibo del libro. Entonces me puso el paquete, abrías uno de los libros, está la factura. Decía librería tal, ¿no? Cogí la factura y me fui a la librería y me compré todos los libros que habían disponibles. Todos, los tengo acá en mi oficina, toditos así, cómo educar, eran hacer familia, 1, 2, 3, 28. Me gasté, agarré la tarjeta de crédito y dije, deme todos los libros que hayan para educar niños. Y comenzó a abrirse un mundo para mí nuevo de formación humana y para mí era novedad, estoy descubriendo el mundo porque yo nunca me había leído algo así.
empezando porque yo soy lectora compulsiva y claro, me había leído todas las novelas, libros, todo lo que se puedan imaginar, o sea, nunca la lectura había sido un problema para mí. Y en ese momento hice un blog que se llamaba La Mamaoca. Creé el personaje, lo mandé a diseñar con un ilustrador que trabajaba conmigo y era la Mamaoca con sus hojitas, con sus hojitas, y comencé a escribir, primero a compartir párrafos que me gustaban, y luego comencé a escribir textos, blogs, posts de mi blog, que terminaron siendo mi primer libro, Educación en Serio. Eran una recopilación ya luego revisadas de estos textos que yo iba escribiendo. Entonces, en paralelo, cuando yo tuve como 4 o 5 meses entre las vacaciones y el descanso posparto, decidí que no quería volver a trabajar nunca más en mi vida, que yo no iba a dejar a mi hija con ninguna niñera y que no había forma, así me maten, de que yo dejara a mi hija. Y renuncié. Renuncié y quiero que tengan en cuenta que yo ganaba muchísima plata. Y mi esposo no era Rockefeller, ni Rothschild, ni nada. Era un ejecutivo medio, ¿no? Como todos. Entonces mi sueldo era, el sueldo de los dos era el que nos daba cierto estatus y dije, no me interesa, no me compro nada más en la vida, la niña andará con la misma, lavo pañales de tela, no me interesa, pero yo no voy a trabajar. Y no trabajé más. Sin embargo, eso es algo que yo tengo que decir así ya abiertamente, siempre tuve trabajo. Desde el día que dije que no iba a trabajar, un ex jefe me contrató 2 años para que le lleve un proyecto en mi casa. Luego de eso, trabajé ayudando al padre Jürgen, que siempre era un personaje acá que siempre me acompañó, para desarrollar su proyecto de la opción V, que era la opción, es un proyecto que todavía sigue, que ahora lo promocionamos de la asociación que estoy, que es Origen, que es para promover la virtud y la castidad entre los jóvenes. Entonces, como yo había trabajado en Terra, lo ayudaba en esa época, imagínense, año 2012, en poner el Facebook, la web y cómo hacemos y toda la parte tecnológica, que era una novedad, pues la web 3.0. Y él me ayudaba también, o sea, me contrató y me dijo, ya, obviamente no me pagaba el sueldo de Telefónica, ¿no? Pero tenía eso y de ahí me cachueleaba, que en Perú decimos cachuelear, que era, buscaba un trabajito por aquí, por allá, pero siempre me quedé con mis hijos. En el año 2012 tuve otra experiencia complicada, porque yo salí embarazada de mi segundo hijo y lo perdí con 8 semanas de embarazo. Y cuando me hicieron el legrado, y regresé a mi casa, me desmayé, me habían perforado el útero 2 centímetros y me estaba desangrando. Me volvieron a internar, me hicieron una operación y a los 7 días, que yo también digo, esta es de Dios, porque de verdad Dios, la Virgen y todos, había ido cuando comenzó a ver señales. A los 7 días yo tenía un dolor aquí, debajo aquí de la costilla derecha, horrible, me dolía, y me dijeron que no, que era normal, que era un poco de agua que había retenido por la operación. Y sin hacerme ningún examen en esa clínica, me mandaron a mi casa. Al 7º día de operación yo no había hecho fiebre. Ustedes saben que si tú tienes fiebre, no te dejan salir de la clínica. No tenía fiebre, no tiene fiebre, no tiene nada. Me mandaron a mi casa. Pisé mi casa y tenía 40 de fiebre. Y me comencé a sentir mal. Ahí me comencé a sentir mal. Mi esposo trabajaba en el otro extremo de la ciudad. Mi hermano estaba cerca y me llevó a la clínica nuevamente. Me hicieron una tomografía y me quisieron meter a operar porque decían que tenía algo acá que tenían que ver qué era. Entró mi esposo corriendo diciendo, no, alta voluntaria. Yo ya tenía vía en la mano para, o sea, literalmente entrando, parece novela, entrando a la sala de operaciones, y él me saca de la sala de operaciones, de la preparación, y me lleva donde otro doctor, en otra clínica, que es un doctor súper provida, ¿no? Un doctor que fue ministro de salud, el doctor Lucho Solari, que me recibe, moribunda, literal, él me dice Lázara,
me interna, me entuban y me nivela 2 días, 2, para que yo pueda aguantar una operación. O sea, si a mí me metían en esa operación, yo me moría ahí. ¿Qué había pasado? Que esa supuestamente agua que yo tenía era pus y me había tomado absolutamente todo el abdomen y me había entrado una bacteria que es la bacteria de la peste bubónica y se estaba comiendo mi intestino. A los 2 días me hicieron una operación de 7 horas y hasta ahí no sabían que tenía esa bacteria y el doctor salió y le dijo a mi familia que rece. Bueno, me curé porque al final el doctor Solari encontró que era este bicho, me dieron las pastillas y salí. Me demoré 8 meses en recuperarme bien porque estaba en una depresión. O sea, no sé, yo siempre digo, la debilidad física, perdón que me enrede, pero es como que la salud. Ahora, ahí entendí lo importante de que es la salud, porque yo no podía ni pararme de la debilidad. O sea, me habían tirado la hemoglobina 5, que es como tener leucemia. La albúmina no tenía, estuvieron a punto de matarme. O sea, fue una sensación nuevamente de vulnerabilidad muy grande. Necesité ayuda psicológica también porque, claro, mi matrimonio entró un poco en crisis porque mi esposo pensaba que yo me iba a quedar así, deprimida, pero era debilidad, me sentaba en la ventana rarísima, fue una cosa que ya no me acuerdo mucho. Y a los 8 meses, ya obviamente cambié de doctores y todo, ya me dijeron que podía salir embarazada. Yo, evidentemente, yo me acuerdo cuando estaba en la clínica en esta operación, el doctor Lucho Solari se siente y me dice, que siempre le recuerdo esto y se lo agradezco porque me dice, oye, porque cuando tengas tu otro hijo, yo otro hijo, doctor, usted está loco, le dije, no hay manera que yo tenga otro hijo, porque claro, en ese momento me sentía morir, tenía drenes, tubo en la nariz, vía. Mi esposo decía que parecía Darth Vader después de la pelea con no sé quién, porque ni he visto la película. Terrible, era horrible. Y de hecho, hay una anécdota porque me tuvieron que hacer 4 transfusiones de sangre. Y la cuarta, el padre Jürgen había estado de retiro. Entonces, él estuvo de retiro cuando me sacan de la clínica, de la primera clínica esta que me sacan mal, digamos, sin fiebre, pero que me da fiebre, y se va de retiro y no le avisan que yo estoy internada. Entonces, cuando él sale de retiro, lo primero que le dicen es, Juliana está internada, y va corriendo a la clínica, y mi esposo la agarra y le dice, porque el padre Jürgen siempre se sentía muy orgulloso de su hemoglobina 16, y lo mete y le dice, tienes que donar sangre. Entonces él dona sangre y esa sangre me la ponen a mí porque sí se preocuparon de que fuera la de él, no que fuera un reemplazo. Y yo recuerdo estar echada así en la cama y el doctor había dicho que si al tercer o cuarto día no me funcionaba el intestino había que volver a operar. Y ese era el cuarto día, en la noche. Y yo no dormía toda la noche. O sea, nos pasábamos con mi mamá todo el día porque ella me cuidaba en la noche porque Pablo tenía que ir a cuidar a Lía, ¿no? A la bebita, que tenía 1 año 4 meses. Entonces, yo recuerdo estar mirando así como caían las gotas de la sangre, y ya cuando quedaba así, no es cuento, comienzo a escuchar el intestino. Entonces, yo recuerdo eso con mucho cariño, porque no sé si habría sido coincidencia o qué, pero justo fue cuando era el último momento con la sangre de la persona que había hecho que yo me convierta, que era mi amigo, de verdad, de corazón, como mi hermano. Pero bueno, de ahí apenas me dicen que puedo salir embarazada, yo dije, de una vez, porque si no, no quiero traumas. Y a los 3 meses salí embarazada de mi hijo Andrés. Lindo, mi hijo, hermoso. Fue el embarazo lindo porque lo disfruté a morir, porque ya sabía que podía ser el último y comí, me engordé, me puse, ay, feliz. Me comía toda la comida
riquísimo. Tengo un recuerdo hermoso también de ese embarazo. Nació mi hijo precioso, un gordo que ya parecía Buda, cuando iba creciendo, un gordo que la pagaba y comía. Y ahí, digamos, ahí hay una historia importante, porque la clínica que me operó mal y me perforó el útero, me tuvo que pagar. Y me pagaron una plata con la cual yo pude quedarme 2 años en la casa, cuidando a mis hijos. O sea, aportando, digamos, lo que yo debería haber aportado económicamente. Entonces, claro, no es que yo diga, ay, mira, qué lindo que me pasó eso, pero digo que hasta en eso Dios fue lindo, hermoso, porque fue como que me dijo, ya, ahora crías a tu otro hijo, ¿no? Y me quedé con ellos. Y durante ese periodo, ya cuando mi hijo Andrés tenía 1 año y medio, empecé a estudiar, porque en esta búsqueda de la mamá oca buscaba información, y un día caigo en que había una maestría en matrimonio y familia. Entonces yo voy donde mi esposo, que eso también es gracioso, porque de nuestras épocas pudientes habíamos comprado un terreno en la playa, pero obviamente ya no teníamos plata para construir la casa, entonces estamos vendiendo el terreno. Y mi esposo me dice, yo le digo, oye, hay esta maestría. Él pensaba que yo había averiguado y me quiero meter. Y me acuerdo que costaba 10.000 euros, algo. Ay, ni me acuerdo cuánto era. Me dijo, inscríbete. Total, ya nos han dado el arras del terreno. Pagué y me inscribí en la maestría pensando que era un diplomado online. No tenía así, la más ignorante. Me inscribo y a la semana se cae la venta por un problema que tenía nuestro terreno y tuvimos que devolver la plata. Y ya no podía desinscribirme. Yo digo, hasta en eso, Dios, o sea, ya me metió ahí como sé. Ya ni me acuerdo ni cómo lo pagué. Ya ni me acuerdo porque ha sido hace tantos años. Y terminé haciendo la maestría en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra. De verdad que de locos, porque esa maestría, ahí sí ya me terminó de abrir toda la mente y descubrí tantas cosas. Y mi tesis fue mi libro, que luego se publicó en la editorial Planeta. Entonces, encima todo cerrado, todo era perfecto. Es que de verdad, yo algo que digo es cuando no saben la cantidad de puertas que se me cerraban. Quería trabajar en algo, ping, no. Cuando quería un emprendimiento, ping, abría una marca para hacer asesoría de marketing, nada me funcionaba. Solo me funcionaba ir por este camino. Y hasta el día de hoy, cuando, por ejemplo, hasta busco una casa para mudarme. Yo hago una oferta. Si se demora, yo ya sé que esa no es, que voy a encontrar otra perfecta para mí. O sea, así en todo yo ya de verdad que deposito mi fe en Dios, mi confianza. A veces reniego, soy honesta, pero ya yo ya sé que Él me va a llevar por el buen camino. Terminé la maestría y en el año 2016 y al padre Jürgen le diagnostican cáncer terminal. Se murió a los 11 meses. Entonces, de entre el 2016 y el 2017, él se muere en mayo, más o menos me dedico full a acompañarlo, a trabajar en la opción B con él, a ayudarlo a morirse, de verdad. Se murió. Yo estuve ahí cuando se murió. Y siempre me burlaba de él, porque en el buen término, porque yo siempre le decía cuando él había dicho, esa rubia no tiene nada en la cabeza, siempre le dije, padre, te vas a arrepentir hasta el último día de tu vida de haber dicho algo así. Y el último día de su vida yo estuve ahí. Entonces, siempre decía, pucha, Dios de verdad que tiene unas cosas de loco, ¿no? Bueno, se murió el padre, ya hubo, y ahí me contrataron
para trabajar en la asociación esta religiosa, Sodalicio Villa Cristiana, de donde pertenecía el padre. Me contrataron para dirigir un proyecto que era FAM, la Fundación para la Familia. Estuve ahí 3 años empujando FAM y empujando la opción B, porque el padre Jürgen me deja el proyecto a mí. Trabajamos un montón. Ahí empezó en el 2017 todo el tema acá en Perú del género, por lo menos a ponerse en la mesa del debate, porque se había aprobado el nuevo currículum de educación básica escolar con el enfoque transversal de género. Entonces yo me comencé a empapar en el tema, escribí un libro con Klaus Bergholz, un amigo, un doctor en teología. Le dije, oye, escribamos un libro sobre las 50 preguntas o preguntas que la gente tiene sobre el género. Imagínense, en ese momento ni siquiera se hablaba de transexualidad todavía, se hablaba del LGTBI, ¿no? De igualdad de oportunidades. Y me dijo, ya, porque ese libro salió de las preguntas que me hacían las mamás cuando yo llevaba a mi hija Lía al nido, al jardín, y nos quedamos ahí esperando, y me decían, oye, ¿qué hay todo este tema del género? Y yo les explicaba con lápiz y papel, y me decían, escribe eso, y lo escribimos. Así publiqué mi segundo libro, que se llama Ideología de Género y sus efectos, 50 preguntas y sus respuestas. Y luego cerró el proyecto de FAM, de la Fundación para la Familia, y con mis 2 socios actuales, justo coincidimos que ellos venían de otros lados, bueno, esa es otra historia, y fundamos Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, que es la asociación que tenemos hoy, estamos por el 5º año, que es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión dar batalla cultural. He publicado 2 libros más, también en educación familiar. En abril publicamos un primer informe sobre la Agenda 2030, un análisis que he hecho sobre cómo se implementa la Agenda 2030 en el Perú, y así venimos trabajando, pero como me han pedido que dé mi testimonio, no que diga un poco lo que hacemos, pero yo, ¿qué puedo decir en estos años que han cambiado? Primero que soy otro ser, no solamente porque ya no tengo el pelo rubio chiquito, sino soy otra persona, lucho, o sea, siempre trato de ser, o sea, mi desafío más grande es la humildad. Y hay algo que sí tengo que decir y transmitirle a todos. Yo sé que es difícil, y claro, hoy yo lo puedo decir mirando hacia atrás, porque han pasado 13 años. Cuando yo decidí dejar de trabajar en la corporación, ¿no? En las corporaciones, en Telefónica, y decidí ir poco a poco, porque no es de un momento a otro, en este proceso de ir entregando mi vida laboral a la batalla, ¿no? La batalla cultural, que yo en ese momento no lo tenía categorizado así. Yo me arrodillé en el Santísimo, porque yo ya era madre, y obviamente una madre, su primera responsabilidad es el bienestar de sus hijos. Y yo le dije, mira, Señor, yo te entrego todas mis competencias profesionales, pero lo único que te pido es que tú te asegures que a mis hijos no les falte nada ni les pase nada. Si es así, yo voy a estar tranquila. No te pido, o sea, fortunas, ni mucho menos, sino simplemente que mis hijos vivan bien, como yo quiero que vivan. Y yo te entrego eso y confío. Y voy 13 años. No me pregunten cómo. Efectivamente, tengo una estabilidad laboral que creo que es complicada de explicar. Yo siempre digo, mi cajero automático es Dios, está en el cielo, y obviamente no te puedes, o sea, si buscas enriquecerte con esto, no va a pasar. Y hay una experiencia que tengo bien marcada, que se las puedo transmitir, que es todo lo que nosotros hacemos tiene como resultados desproporcionados al esfuerzo que hacemos. Es algo increíble, de verdad. Yo a veces veo, nosotros hacemos, ¿no? Ponemos un granito de arena y de repente ves una playa como resultado. Esa es una experiencia diaria que yo tengo.
diaria, o sea, lo vivo, o sea, no sé cómo explicarlo, no somos tan buenos para tener esos resultados. Y la única explicación es Dios. Yo tengo paz, duermo en paz. A veces me dicen, ¿cómo puedes hacer? ¿No? Porque claro, eres una peleona, te enfrentas pues con feministas, con estas ONGs y con más o menos pues ya los que son más del otro lado, el nuevo orden mundial, la conspiración, la ONU. Yo la verdad ni siquiera siento ni que esos monstruos sean tan grandes, ni que nosotros seamos tan chiquitos. Yo lo que siento es que somos muchos más y que simplemente no se han dado cuenta todos que somos más y que no pasa nada. Y yo sí, es lo que sí hago todos los días y a cada rato es rezar por mis hijos. Le rezo a la Virgen para que los encomiendo, a Dios para que los proteja, porque esa es mi única vulnerabilidad. Yo sé que no puedo estar ahí 24/7, pero hasta cuando los escucho, hasta en eso, cuando ahora yo escucho a mi hija de 13 años hablar y cuando me cuenta cosas, ¿no? Que pasan en el colegio. El otro día me dice, mami, me vi tu programa sobre vientres de alquiler y yo, o sea, hasta me parece raro que vea mis programas porque quiero hacer un trabajo en el colegio sobre eso, me pareció súper interesante. Entonces, claro, hasta cuando yo veo a mi hija Lía, sobre todo a ella, porque, digamos, está más grandecita que el otro que todavía es más niño, digo, Dios, de verdad, ni siquiera siento que yo haya hecho tanto como mamá, y lo digo, no es falsa humildad, lo digo de corazón, como para tener una hija de 13 años que me pueda estar hablando así. Entonces, a eso lo atribuyo a la oración, porque de verdad todo lo que nosotros podemos hacer es insuficiente. Y nada, simplemente este es un poco mi testimonio. No sé cómo va a acabar. Sé que Dios está conmigo. He tenido un par de experiencias terribles después con mis hijos, donde he visto, una vez los intentaron secuestrar, porque acá en Perú hay mucho delincuencia, y recibieron la típica llamada, y justo ese día fue la única vez que los dejé solos con una señora que las cuidaba, que era nueva, ella recibió la llamada, se los sacó de la casa, los subió a un taxi, pero logré llegar a tiempo, el taxi, felizmente era un taxi bueno, me los trajo, o sea, muchas ocasiones donde han habido peligros horribles, donde la mano de Dios ha estado ahí, o sea, no es que yo haya visto una mano, pero es clarísimo. Entonces yo creo que es muy importante y eso es algo que a mí me ayuda, aprender a ver los milagros diarios que Dios hace en ti. Y para mí es un milagro desde que yo pueda tener una casa, no tengo que tener una casa, un sitio donde vivir bonito. Es un milagro ver a mis hijos bien, es un milagro divertirme, es un milagro mis amigos, todos estos nuevos amigos, porque a veces uno dice, ay, no, es que cuando tú te vuelves así pierdes amigos. Mira, les digo de verdad que la cantidad de amigos que ganas, que son geniales y es mentira eso de que tus amigos católicos o son unos cucufatos. Acá en Perú se dice el que reza todo el día. Nunca me he divertido más en mi vida que con mis amigos nuevos, entre comillas, que comparten los mismos valores. Bailamos, nos juntamos, comemos con los niños, sin los niños, si nos provocan, plan de más adultos. Una vida totalmente normal y bendecida. No sé qué más compartir, pero esa es la experiencia que tengo y que les puedo decir que yo no tengo miedo, pero no es yo no tengo miedo de vengan conmigo, métanse conmigo, yo no tengo miedo. No es ese, yo no tengo miedo. Claro que tengo miedo todo el tiempo de que pase algo malo, sobre todo a mis hijos, pero otra experiencia que tengo es que, por ejemplo, yo hablo mucho, me entrevistan mucho, tengo un programa de radio, y a veces cuando yo vuelvo a escuchar por algún motivo una entrevista o un programa de radio, a veces ni siquiera me acuerdo cómo pude decir algo así, pero no en el sentido negativo. Y a veces yo digo, claro,
yo rezo y pido a Diosito que su espíritu pues me ilumine para no decir tonterías y ya. Y luego de varios años sí me he encontrado con personas que me han dicho que algo que nosotros hemos hecho, que yo haya hecho, sí lo ha ayudado en cambiar su vida en algo, no creo que radical, pero sí he recibido personas que me dicen, mira, te agradezco porque gracias a eso me di cuenta que mi hijo tenía un problema y conseguí ayuda, gracias porque yo no me había dado cuenta del peligro del género y gracias a eso ahora pues batallo en no sé dónde, y creo que eso es un milagro, porque uno no lo hace intencional, uno no lo hace diciendo ya voy a impactar en tal persona, o en tal familia. También es maravilloso la cantidad de personas que te dicen rezo por ti, rezo por tu familia, rezamos por ti, fuerza, fuerza. Y yo creo que esas oraciones son poderosísimas y de hecho nos sostienen sin tener una prueba material, digamos, ¿no? Que yo te diga, mira, la oración tiene un efecto directo así, sino el reflejo del día a día de la vida. Y nada, es eso, básicamente, ¿no? Ver los milagros, tener confianza y saber que Dios no te abandona. Y ya con esto termino porque voy no sé cuántos minutos. Hay una cosa que yo sí puedo ver en mi vida. Dios ha sido un excelente headhunter conmigo, porque no hay absolutamente nada, ninguna competencia que yo haya desarrollado desde el día uno que yo empecé a trabajar de periodista, de practicante en espectáculos, hasta el día de hoy, Red Bull, Telefónica, que yo no use para dar la batalla cultural. Y he aprendido muchas nuevas, ¿no? Dios me puso a formarme en competencias en la primera etapa, ¿no? De la juventud. Y luego me ha dado la oportunidad de llenar de contenido esas competencias con el contenido que Él quiere, con la formación en mi cabeza y en mi corazón distinta, porque claro, una cosa es vender Red Bull y otra cosa es hacer batalla cultural en cuanto a contenido, pero la forma es la misma. Vender una lata de energizantes que vender un contenido. Entonces, todo eso es puesto al servicio y cada día, pues con la experiencia uno va desarrollando nuevas competencias, pero es increíble, de verdad. Hasta esa experiencia es muy apelante. Nada, ese es quería compartir el testimonio que me habían pedido y ahora solamente ruego y rezo todos los días que mis hijos no se alejen. Yo hago todo lo que puedo. Yo sé que parte de la educación, el fin de la educación es la educación en libertad, de la libertad, y yo espero que el ejercicio de su libre albedrío puedan escoger el bien y la verdad para que tengan una vida bella. Con sentido, sobre todo, porque la vida es dura para todos, pero creo que el cambio está en darle el sentido, ¿no? Y entender que el éxito no es el fin, sino es el resultado de una vida con sentido. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.